Qué linda y qué maravillosa la oportunidad de verlos a cada uno de ustedes acá en el culto en esta mañana. Es de sumo gozo para nosotros reunirnos para compartir, aprender y fortalecer nuestras alforjas, para nosotros seguir en esta senda, aunque estrecha y angosta, nos lleva a la vida eterna. Aleluya. Bendito sea la misericordia de Dios, como dijo nuestra pastora. Todos los jueves a las 8 de la noche estamos teniendo estos estudios escatológicos. Y ha sido una respuesta del Señor. El Señor permite que de lejanas tierras esta palabra venga a nuestras vidas. Y es una oportunidad que el Señor nos da. Y el Señor nos la está enviando. Yo espero que toda la iglesia se conecte a nuestras redes los jueves en este horario. Por el grupo mandamos el link donde puede conectarse directamente. Y así lo podemos continuar haciendo. Amén. Todos los jueves a las 8 de la noche. Inicia, solamente dura 30 minutos. No es canción y sobre todo es palabra que el Señor suple a su iglesia para fortalecerse en este último tiempo. Bien, amados hermanos, vamos a estar puestos de pie. Vamos a orar por el instrumento que el Señor ha escogido. Saludamos las redes sociales, a los hermanos que no están aquí y que escogen por una razón u otra escuchar el culto desde sus hogares. Le damos la oportunidad, lo bendecimos a todos y esperamos que esta palabra que el Señor trae en este día sea de bendición. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, porque has sido bueno en gran manera, misericordioso y compasivo para con cada uno de nosotros. Gracias por guardarnos hasta este momento, Dios. Mientras otros ya están en tu presencia, tú has permitido que nosotros continuemos en esta lucha y en esta batalla hasta que llegue la hora de presentarnos delante de ti, oh Dios. Gracias por mantenernos saludables. Bendice y sana a nuestros hermanos que están enfermos. Ahora, oh Dios, te presentamos a mi hermano Kiro, que es la persona que tú has escogido para que nos des el alimento de este día, mi Dios. Usa su boca. Que tu espíritu, Señor, utilice sus sentidos, mi Dios, para traernos la enseñanza que tú has preparado. Fluye, mi Señor, y alimentanos porque estamos realmente sedientos y anhelantes de escucharte. En el nombre de Cristo Jesús y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro hermano Francisco Rosario con nosotros con la oportunidad de traer la palabra del Señor. Aleluya. El Señor le bendiga, mis hermanos. El Señor le bendiga más. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas y la de su familia. Aleluya. Hablando de tiempo de escatología y de los tiempos finales, yo no sé si ustedes tienen conocimiento de que el Señor le dijo al pueblo de Israel acerca de unas fiestas que tenían que celebrar, que son 3, pero hacían 7 celebraciones junto a ellas, que eran señaladas por Dios en su tiempo. Han ido a mencionar el día de Yom Kippur. Es el día nacional de ayuno en Israel. Hoy, a las 6, cuando el sol se ponga, hasta el día de mañana a las 6, es Yom Kippur allá. Ese día, Dios dijo que lo tenían que celebrar el pueblo de Israel perpetuamente. Y si ustedes se dan cuenta, este no es el mensaje, pero es para que ustedes estudien en su casa. Las primeras fiestas, cuando el Señor murió,
como el Cordero fue el 14 del mes de Nisan o de Abril, como dice la Biblia, no podía ser otro día. Ellos celebraban la Pascua con sentido histórico cuando salieron de allá, pero Dios le estaba diciendo en cierto modo qué iba a suceder ese día. No sabían cuándo, pero, o sea, en qué año. Ellos lo celebraban sin saberlo, solamente con el sentido histórico. Pero el Señor murió el día de la Pascua. Luego, el pan sin levadura que ellos tenían que echar todo era la segunda. El Señor estaba afuera echando el pecado en la tumba. Después, a los 3 días, se celebraba lo que le llamaban la gavilla, los primeros frutos, que era un manojo de la cebada que se recogía y se la llevaban al sacerdote y él la mecía para que la cosecha fuera buena. Todo tiene que ver con agua, siembra y cosecha. Pero no solamente en el sentido histórico, sino profético. Entonces, después de esos días, 50 más, se hablaba del día de Pentecostés o Shavuot, o lo que es la celebración de las 7 semanas, cuando el Espíritu descendió. Se da cuenta que las primeras 4 cumplen proféticamente, faltan 3, mis amados. En el mes séptimo, según el libro de Levítico, capítulo 17, 16, capítulo 23 y 23, el primer día de ese mes séptimo es Año Nuevo allá. Allá están celebrando Año Nuevo, que hacen una semana y algo. Eso no se lo inventaron ellos, fue Dios que lo dijo. Ese día se tocaban trompetas. Era un día de ayuno, era un día de reposo, no importando el día que caiga, pero el día 1. Luego el día 10, día de Yom Kippur. ¿Qué se hacía en ese día? Se ayunaba, se entristecían, afligían su alma, y ese día era el que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Hacía un sacrificio por él, por lo de su familia y otro por el pueblo. Y santificaba y purificaba todo el templo, el santuario. Él se salpicaba de sangre. ¿Quién es el sumo sacerdote nuestro? Y cuando él venga en un momento dado, peleará y se llenará de sangre, mis amados, a favor de su pueblo. Después del día 10 del mismo mes, el día 15, entraban en lo que era la fiesta de la cabaña. Eso le dirá algo, mis amados. No sabemos qué día ni la hora en que el Señor vendrá. Lo mismo que las viudas, las jóvenes vírgenes, no sabían la hora en que el esposo, por el tiempo señalado, ellos lo conocían. Por eso es que uno debe de estar preparándose, porque no sabemos la hora. Mis amados, y ese día se apartaban 2 ovejas o 2 cabros, 2 machos cabríos. Uno era para sacrificio de Jehová, le llamaban la cabra de Jehová, y otro para Azazel. Eso está en la Biblia. Ese lo derribaban por un despeñadero, porque ellos pensaban o decían que ese era el que había traído el pecado. ¿Se recuerdan cuando Jesús, después que salió del ayuno, fue al templo y le entregaron el libro de Isaías? A Jesús lo quisieron despeñar por un coso. Eso tiene un sentido profético, mis amados, aunque ustedes no lo han estudiado. Pero la Biblia hay tantas cosas que muchas veces están ahí, uno no las sabe, porque Dios tiene sus señales ahí y nos deja pistas, no nos dice el día, para que uno se esté preparando. Bien, en esta mañana quería decirle eso porque muchas veces como creyentes no tenemos conocimiento de todas esas cosas que están ahí y están relacionadas la primera y la segunda fiesta, que es en otoño, con lo que es la segunda venida del Señor también. Vamos a buscar en el libro de Juan, capítulo 3, verso 22. El tiempo ha avanzado. Otro día hablaremos más detalladamente de eso. Aleluya. Juan, capítulo 3, verso 22. Dice de la siguiente manera:
Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, no solamente era en el río Jordán, hermano, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo de que dije: yo no soy el Cristo, sino que estoy enviado delante de él. El que tiene esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que es el que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así que, pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengüe. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a tu pueblo y permite que tu Espíritu Santo nos ilumine acerca de lo que tú quieres para esta congregación. En el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén y amén. El tema es Juan el Bautista, un grande en el reino de Dios. Cuando nos referimos a Juan el Bautista, no estamos hablando de alguien desconocido, de alguien que pasa desapercibido en el pueblo, de alguien que esté en el anonimato. Cuando nos referimos a ese hombre, nos referimos a alguien muy conocido en la comunidad de ese entonces, en toda la nación de Israel. ¿Saben, mis amados hermanos, que Juan era tan conocido que podemos decir que todos conocemos de vista a quién es el presidente de un país o de nuestro país? Pero el presidente no conoce a todo el mundo. Herodes, que era el rey del entonces, el tetrarca, conocía a Juan el Bautista. Juan el Bautista era una ficha, como decimos aquí, muy reconocida en la nación de Israel en aquella época. Era aquel hombre que tenía que preparar el camino del Señor. Era quien enderezaba calzada. Era aquel de quien hablaba el capítulo 40 del libro de Isaías. Era aquel que preparaba el camino del Señor. Aleluya. Y Juan el Bautista era el encargado de arreglar el camino. Pero cuando hablamos del camino no nos estamos refiriendo a un camino vecinal o a una carretera cuando se estaba enderezando calzada. Porque la palabra arrepentimiento en el hebreo significa teshuvá, que significa devolverse, dejar de lo que tú estás haciendo pecaminosamente y devolverte hacia Dios. Eso era lo que Juan el Bautista estaba haciendo con el mensaje que le llevaba a la gente. Preparando el camino. No es lo mismo cuando nosotros estamos preparando ingredientes para preparar una comida o para prepararnos para una boda. Era para hacer regresar del corazón de los padres hacia los hijos. Era un tiempo de arrepentimiento, de regresar a Dios. En ese sentido era que Juan estaba preparando el camino del Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Y mire que arrepentirse es regresar, ¿no? Es darse la vuelta y dejar de hacer el pecado y la maldad que uno está haciendo y volverse a Dios. Muchas veces en las Escrituras encontramos que Dios le dice a las 10 tribus del norte: vuelvan a mí. ¿Qué le están diciendo? Regresen, arrepiéntanse. Lo que pasa es que muchas veces lo entendemos en el sentido español. Pero sabemos que las Escrituras, totalmente el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y dentro de cada comunidad, dentro de cada cultura hay una forma de hablar. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces Juan el Bautista
no es una persona que pasa desapercibida en la comunidad judía. Mira que en el área de los deportes, cuando hay alguien que hace grandes hazañas, que tiene grande número, no se le compara con cualquiera. Se le comparan con lo que han pasado, con lo más destacado y lo más grande que han dado en cualquier faceta deportiva. ¿Saben qué, mis amados? En un momento, en una ocasión, estaba Jesús orando y llegan los discípulos. Eso está en Lucas capítulo 9, verso 18. Y Jesús le preguntó, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y algunos decían, Juan el Bautista. Se dan cuenta que Juan no es alguien desapercibido, no es alguien desconocido, es alguien muy conocido en la sociedad. Vuelvo y se lo repito. Y los discípulos dicen, algunos están diciendo que tú eres Juan el Bautista. Qué bueno cuando lo comparan con una persona como Juan el Bautista. No lo estaban comparando con una persona desconocida, sino con una persona que tenía un nombre dentro del pueblo. Bendecimos el nombre del Señor. Dice el capítulo 9, verso 7. Herodes el tetrarca oyó todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo. ¿Por qué estaba perplejo? Estaba perplejo, ¿saben por qué? Porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Pero Herodes decía, pero a Juan lo decapité yo. Pero vuelvo y les repito, están diciendo estas cosas por las hazañas, por la forma de conducirse de Juan el Bautista. Ojalá que cuando uno lo comparen, no lo comparen con cualquier persona, sino con una persona que tiene un nombre, que tiene una reputación digna de imitar dentro de la sociedad. Y a Jesús lo comparaban con ese grande en el reino de los cielos. El mismo Señor dijo en un momento dado, en Mateo 11:11, de lo nacido de mujer no hay otro más grande que Juan el Bautista. Pero cualquiera que se hiciere como un servidor, como un niño, me parece que dice ahí, será más grande en el reino de los cielos. Ahora, ¿quién quiere ser más grande que Juan el Bautista? Hay que ser grandemente servidores en el Señor. Mateo 11:11, vamos a ver cómo que lo dice. Dice, entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. El más pequeño. ¿Y qué dijo Jesús? Si alguno quiere ser grande entre vosotros, sea el servidor de nosotros. Pero muchas veces queremos grandeza, queremos reconocimiento, queremos estar en los asientos de adelante. Y claro, alguien tiene que estar adelante. En este sentido. Pero eso de adelante no es simplemente el asiento físico, sino en lugar de preponderancia, de altura, de reconocimiento. Pero para ser reconocido en los cielos, hay que ser el más pequeño y tiene que ser el que sirve. Hubo una madre que llevó a 2 de sus hijos delante del Señor para que uno se sentara a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús le dijo que a los hombres de este mundo le encanta que le llaman bonhechores, que le llaman señores. Y Jesús decía, esa gente son las que se aprovechan del pueblo y se llevan todos los gobiernos. Vamos a decirlo así. Pero en el reino de los cielos no será así. Tiene que ser el menor. Entonces estamos hablando de una figura conocida dentro del pueblo. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces Herodes le temía a Juan. En una ocasión, Juan predicaba y le decía a los militares o a los soldados de la época, ellos le preguntaban, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y él lo decía, confórmense con el salario que ustedes, no hagan extorsión, no calumnien,
Porque eso no es nuevo, mis amados, que ahí en la calle a veces quizás lo paren en un momento oscuro y le dicen, pásate los chelitos. Porque hay policía que con el sueldo que tiene, sabemos que no le da para sostenerse. Eso desde aquellos tiempos era así, en el caso de los soldados. No le daba, pero extorsionaban y calumniaban a la gente. Lo llevaban quizá al puesto donde lo apresaban y le hacían un expediente grandísimo en contra de ellos, de cosas que no habían cometido. ¿Y qué? Ellos eran la autoridad. ¿Usted está preso? ¿Por qué? Porque ellos lo dicen. Y Juan le dice, no extorsionen, confórmense con lo que ustedes ganan. O si no, digo yo, retírense. O búsquense otra cosa. Eso no lo dijo Juan, ¿verdad? Entonces Juan era una persona frontal, era una persona que no andaba buscando palabras hermosas para que la gente lo entendiera. Juan le dijo a Herodes en un momento dado, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano, eso es adulterio. Y muchas veces cuando alguien predica un mensaje que le da en el pelado, como decimos aquí, en el barrio o en los campos, cuando te da en la llaga te molesta y no lo quiere ver porque te está diciendo ciertas cosas que no son agradables. Pero él estaba preparando el camino del Señor. Vuélvanse, arrepiéntanse, arreglen. Y ese era el mismo mensaje del Señor. Bendecimos el nombre de Jesús. Qué bueno es el Señor. Pero no es fácil, amados. Muchas veces cuando alguien afecta tus intereses, sean de pecado o económico, cuando tú no estás dentro de lo legal, si alguien te señala, tú no lo vas a ver bien. Si alguien te dice lo malo que tú estás haciendo, y déjenme decirles, mis amados hermanos, muchas veces se lo decimos con amabilidad, con cortesía, con una palabra quizás rebuscada. Pero hay un momento dado que el pueblo lo sabe tanto que Juan ¡fua! Con el hacha. O te arrepientes o te mueres. Y Juan no andaba acomodándole el mensaje, porque eran personas que conocían en el sentido de la vista la palabra, pero no lo conocían en el sentido práctico. ¿Por qué? El Señor decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo hacía sacrificio como algo normal y de costumbre, como algo rutinario, pero no lo hacían con todo su ser de sinceridad y verdad. Era una actuación simplemente. Dios quiere que lo hagamos de verdad, en espíritu y en verdad al que servirle. A Dios no se le puede engañar. Dios conoce nuestras intenciones. La gente quizá no la conozca, quizá en un momento puedan discernir el comportamiento de alguien cuando se está actuando, porque hay personas que tienen discernimiento, que pueden juzgar lo que tú estás haciendo, si es verdad o no, porque Dios le da eso. Y discernir es juzgar entre las cosas buenas y malas. Y hay gente que tienen ese tipo de discernimiento y visión. Y a Dios no se le puede engañar. Mis amados, ¿cuántos quieren ser como Juan el Bautista? Hay pocos amén, porque Juan el Bautista era un hombre frontal. Y por ser así, sin él andaba buscando, le cortaban la cabeza. Y usted quizás no quieren cortarle la cabeza, pero el Señor dice que el que viene a él debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle cada día. Y muchas veces el que pierde la vida por causa del Señor, muchas veces no siempre será así, la salvará. Eso es algo contradictorio, pero el que la salve, la perderá. Oiga, qué cosa. Bendecimos al Señor. Entonces, mis amados, donde hemos leído Juan capítulo 3, verso 22, hay un encuentro de los discípulos de Juan llevándole un informe a Juan el Bautista y diciéndole: el que tú
el que estaba contigo en el Jordán allá, él bautiza, en otra parte dice, más discípulos que tú. Y en esta semana vi yo una acción y vi una persona como un poco fuera de control. Le digo yo, ¿y qué es lo que le pasa? Dice, no, lo que pasa es que ella ha puesto un negocito aquí y otra vino a discutirle porque le está afectando los intereses. Y le está llevando los clientes. Y ustedes saben que muchos de los discípulos de Juan se fueron con Jesús. Pero la actitud de Juan, mis amados, no es de una persona envidiosa ni como esta persona que va y discute con el otro. Juan no fue a discutir. Mira, me está llevando a los discípulos. Tú estás haciendo el mismo trabajo que yo. En otra parte de la Biblia dice que no era Jesús el que bautizaba, sino los discípulos de Jesús. Jesús hacía la obra como de supervisión. ¿Y qué dice Juan? Que ellos mismos eran testigos, que de ahí dijo, yo no soy el Cristo. Se dan cuenta que Juan tenía una alta reputación dentro del pueblo, que tenía condiciones como de ser el Mesías. Y hubieron una gente que le, ¿eres tú o no lo eres? Y dijo, se lo digo, no soy yo. A Juan no le interesaba estar en la boca de los demás como un grande queriendo ser el Cristo o el Mesías o Masías, como dicen los hebreos. Juan reconocía el puesto, el lugar que le correspondía y cuál era el trabajo que él estaba haciendo para preparar el camino de regreso a Dios, enseñándoselo para que vinieran al Señor. Pero muchas veces miren, mis amados, humanamente hablando, usted tiene un negocio aquí, puede ser de lo que sea, un colmado, fritura, y va y otro y le pone otro allí. Miren, en el asunto de droga hay muerte, hay problemas. Y posiblemente vendan los dos en caso de que sea colmado, pero de repente usted ve como que todo el mundo se está yendo para allá. Y a veces cuando ponen un negocio nuevo, el humano es como así, déjame irme para allá, ver qué es lo que hay. Se ponen celosos. Pero Juan no se entristeció. Juan dijo que el que tiene esposa, ¿quién es? El esposo. Y el que está al lado del esposo es el amigo del esposo. Y este se goza en ver, como dice Juan, porque mi gozo es cumplido, dice ahí. Vamos a leer el verso 29. El que tiene esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está al lado que está a su lado le oye. O sea, ese amigo está al lado del esposo y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que yo mengue para que él crezca. Señores, para nosotros entender esto, lo que Juan está diciendo, Juan conocía la cultura judía de los matrimonios. Por eso hay muchas partes en la Biblia que mucha gente lo entiende dominicanamente. Pero Juan lo que está hablando es de la cultura hebrea, que había un amigo que preparaba el asunto para la boda. Posiblemente te encontrará novio en otra parte. Entonces este era el encargado de que todo estuviera bien para el día de la boda. Era el que se encargaba de arreglar todo. Usted sabe solamente lo que el novio hacía: preparar la habitación donde iba a llevar a su novia. Por eso ustedes ven en Juan 14:6 que Jesús dice: me voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿En la casa de quién? Del Padre, porque era costumbre en los judíos que muchas veces extendían la cabaña, pero era, o la tienda, que era una casa de campaña, que era movible muchas veces. Pero Jesús usa ese mismo término para que la gente lo entienda y lo comprenda, porque está dentro de la cultura hebrea. Y le dice: voy pues a preparar lugar en la casa de mi Padre, para que donde yo estoy ustedes también estén. No es algo que Jesús se lo está inventando. Es algo que se hace. Es lo mismo que le decía a las 10 vírgenes. Eso era algo que se hacía en Israel. Y se iba, no sabían a la hora que venía el novio,
pero tenían que estarse preparando. Y yo les decía que preparar el camino, ¿cómo era? Devolviéndose a Dios y sacando el olivo y comprando el aceite. Y tenían que tener mucho porque muchas veces la caminata era larga. Se anunciaba cuando venía y se daban señales. Pero el padre era también el que elegía a la esposa del novio. ¿Qué le dijo Abraham? Ve y busca a mi pueblo esposa para mi hijo. Era el padre que elegía. Eso quizás ha evolucionado en el tiempo. Y tráela. El hijo es el heredero. Entonces, mis amados, dice que el amigo se goza al escuchar la voz. ¿Sabe que cuando el novio llevaba la novia a la cámara o a la habitación donde se consumaba el matrimonio, en la noche, el muchacho o el esposo hablaba cuando se había consumado, y entonces ese amigo que estaba encargado de velar se gozaba al escuchar la voz? Por eso es que Juan dice eso, mis amados. Estudien y busquen y se darán cuenta que de esto es que se trata. Y Juan, como el encargado del ministerio de preparar el camino del Señor, él dice: mi gozo es cumplido, es necesario que yo mengüe para que él crezca, porque el esposo es él, no soy yo. Bendecimos el nombre del Señor. Estamos hablando de un grande en el reino de los cielos, mis amados. Y hay tanta escritura, mis amados, que el Señor Jesús utiliza de acuerdo a la costumbre judía y de la misma ley, que muchas veces uno no se da cuenta y le da interpretaciones personales de este entorno, de estos países. Por ejemplo, hay una parte en la Biblia, no recuerdo, pero me viene a la memoria, que el Señor decía que la lámpara del cuerpo es el ojo, y que si tu ojo bueno está todo en luz, todo tu cuerpo está en luz, y está bien. Pero si no, era lo contrario. ¿Saben lo que significa el ojo bueno? Era una persona que era generosa en el pueblo de Israel, y el Señor utiliza esto para enseñar algo espiritual. Y en aquel entonces no habían pesas, o más o menos pesos digitales, o un peso de esos que hay en los colmados, que usted pone y echa la libra ahí. Entonces había una pesa de 2 libras, vamos a decir que era este micrófono, y usted quería 2 libras de arroz, solo ponía como una, y le ponía de este lado, hasta que estaba en las rayas. Entonces, el que miraba fijamente a las rayas del centro, cuando emparejaba con la de este lado, con la balanza, él lo miraba fijamente, y si estaba mitad, habían 2 libras. Pero habían algunos engañadores que tenían el ojo malo, que en vez de darle un chin para allá, le daban un chin para acá. Y te robaban. Eso hoy se roba onza. Pues en aquel entonces también se robaba. El Señor, tengan pesas medidas justas. Robaban aún siendo el pueblo de Dios. Habían gente así dentro del pueblo. Entonces, ¿qué ocurre? El del ojo bueno, hay gente que dice: vamos a echarte un chin la conciencia. Él echaba, ese era el del ojo bueno. Y cuando una mujer quería enviar a su hijo a comprar, dice: ve donde lo del ojo bueno. ¿Por qué? Porque era el hombre más generoso. ¿Se dan cuenta, mis amados? Entonces Juan utiliza estos términos porque Juan se gozó, porque cumplió con su deber, cumplió con su ministerio y había hecho el trabajo perfecto. Y el hombre que era amigo del novio se preocupaba de que todo saliera bien. Y se gozaba cuando escuchaba la voz del novio, que el matrimonio se había consumado. Mis amados, hay tanta tradición dentro de la Biblia que uno tiene que... Yo a veces yo no leo la Biblia así, yo leo temas y así vivo buscando. Hay tanta tradición que no es mala en la Biblia porque es de la misma ley. Ahora, cuando usted utiliza una tradición que posiblemente no sea mala, pero contradice el mandamiento de Dios, ahí se convierte en mala. ¿Qué malo hay en lavarse la mano antes de comer? Eso es lo que están requiriendo ahora. ¿Hay algo malo, mis amados? Es algo higiénico. Dentro de las costumbres y tradiciones del Talmud hablaba de eso. Y ellos, los discípulos, estaban comiendo con la mano sucia o sin lavar.
Y ellos le dijeron, mira, eso es inmundo. Así lo estoy diciendo Dios. Porque están comiendo sin la mano, sin lavar. Y ustedes contradicen el mandamiento de Dios, le dijo Jesús. Poniendo costumbre de hombre que le han salido a ustedes, contradiciendo el mandamiento de Dios. ¿Por qué lo que hacía limpio un alimento para comer? La palabra que Dios pronunció allá en Levítico. Dice, estos animales son limpios, estos ustedes pueden comer. Y no es que porque yo tenga la mano sucia, ya es inmundo. Si Dios dijo que era limpio, allá esa palabra, eso significa que era limpio aunque usted le ponga la mano sucia. Y entonces ellos decían que era inmundo porque le estaba poniendo la mano sucia. Y el Señor le dice, ustedes están contradiciendo el mandamiento de Dios. Porque hay costumbres que son buenas. Cuando el pastor estaba vivo, yo escuchaba a Fernandito, y no sé si a Rodi, que los domingos ellos tenían la costumbre de ir a su casa a comer. Es una costumbre buena. ¿Y cuántas costumbres usted tiene que son buenas? Pero cuando usted las sustituye el mandamiento de Dios por una costumbre, eso es malo. Y contradiciendo el mandamiento de Dios. ¿Se dan cuenta, mis amados? Hay muchísimas costumbres en la Biblia que son buenas, pero hay otras que cuando usted contradice el mandamiento de Dios, se vuelve malo. Y vuelvo y le repito, en lavarse la mano no hay nada de malo. Es higiénico. Incluso dentro del templo, antes de entrar al templo, y después que hacían el sacrificio aquel de Yom Kippur, que era donde ellos confesaban su pecado, diariamente usted lo puede hacer normalmente en el pueblo de Israel. Pero habían pecados que no se habían hecho expiación por ellos, o no se habían hecho sacrificio, quizás de inocencia, que usted no sabía. Ese día usted iba y Dios le perdonaba. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué significa expiación? Es tapar, cubrir. El primer sacrificio que Dios hizo, lo hizo en el Edén, cuando hizo vestidura para Adán y Eva, que lo cubrió. Hizo un sacrificio, mató a un animalito y le hizo pieles. Porque Dios quiere tapar. Mis amados hermanos, hablando de costumbre, quizás me ha salido un poco. Cuando yo era muchacho, yo no sé si Willy vivió esa época, que a veces uno jugando, tirando patas, se le rompían los pantalones. ¿Qué le daba a uno? Vergüenza que uno andaba con eso abierto. Y le hacían 2 hoyos aquí en la nalga. ¿Y qué hacía la abuela de uno? Un remiendo. ¿Usted ha escuchado esa palabra? Le hacían remiendo. ¿Qué hacían? Le tapaban la vergüenza. Dios le hizo vestidura al pueblo, a ellos para cubrir su vergüenza. Entonces eso es lo que significa expiar. Tapar, cubrir, y algunos dicen purgar. Dios quiere no solamente tapar, sino borrar nuestros pecados. Cristo murió por nosotros. Y miren, mis amados, la Biblia es muy profunda y a veces yo me gozo, pero wow, Señor, hay tanto conocimiento dentro de lo que es la Biblia, que todo lo que uno ve en el Nuevo Testamento es sacado de allá, en cierto modo. Es como una copia. Bendecimos el nombre del Señor. Ojalá que cada uno de nosotros en algún momento dado podamos decir, yo me gozo porque mi gozo es cumplido, porque como dijo Pablo, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, ahora me esperan, porque cumplió su trabajo. El día de la resurrección será premiado, será llamado a la mesa del Señor. Pero si uno no cumple, lamentablemente, mis amados. Así que Juan, después, por decir ciertas verdades, le incomodó a Herodía, mujer de Felipe, el hermano de Herodes. Había un adulterio terrible ahí. Y Herodes andaba como el sinvergüenza, como el que va al baño y se hace y no lo siente. Disculpe que lo diga así. Y ella andaba con su pecado, con su carita limpia. Y nadie lo enfrentaba. Y ese mensaje de Juan le molestó a Herodías. Miren, hasta a mí, o a cualquier predicador, a cualquiera que le digan cierta verdad, uno se incomoda a veces, aunque uno reflexione, y es verdad. Y Juan se le tenía temor. Miren, para terminar, en el capítulo 20 y específicamente en el 19 de Juan o de Lucas,
en los últimos versículos del capítulo 19, Jesús fue al templo y le dio un asunto que derribó todo. Y comenzó, ¿saben una cosa? La ira no es permitida para Dios, porque Dios, o sea, Dios no obra en la ira del hombre, pero Dios sí puede airarse. Dios puede corregir y airarse. Y dice que Él es tardo para la ira y es grande en misericordia. Pues Jesús, en representación de su Padre, Él se enojó y le dijo: mi casa será llamada casa de oración. Y usted, que tenía quizás una cuanta paloma para venderle, la derribó y dice: ¡ay, mi cuarto! Y los que tenían los chelitos, ¡pah! Y el fuerte. ¿Y qué le pasó al Señor? Entonces, las principales autoridades en el capítulo 20 llegaron cuando Jesús estaba enseñando en el templo y le preguntó: ¿con qué autoridad tú haces esto? Y saben una cosa, esas autoridades tenían razón en preguntarle a Jesús, porque si alguien está haciendo algo indebido, en un cierto modo aquí, la pastora y los líderes, que son las principales autoridades, tienen el derecho de decir: ¿con qué tú estás haciendo aquí? Pero hay que ver que Jesús tenía la razón. Las autoridades, que eran los principales sacerdotes, ancianos y los escribas, dice ahí. Entonces Jesús le dijo: yo también le voy a hacer una pregunta a usted. ¿De dónde vino el bautismo de Juan? Porque estamos hablando de un grande, Rodi. ¿De dónde vino el bautismo de Juan? Y ellos, como no son tontos ni perezosos, se fueron aparte y consultaban entre sí. Y dijeron: si decimos que el bautismo de Juan es del cielo, van a decir: ¿por qué no lo recibieron? Y si decimos que es de los hombres, nos van a caer a pedra aquí, porque a Juan lo tenían como profeta de Dios. Entonces, ellos vinieron y: no sabe, mi Jesús, yo tampoco sé. Yo tampoco le voy a responder. Pero en cierto modo Jesús les respondió, porque ellos mismos estaban dando la respuesta, porque sabían que el bautismo venía del cielo. Y entonces la autoridad con que Jesús hacía esto también venía del cielo. Porque muchas veces hay gente que sabe que lo que tú haces es de Dios, pero no quieren reconocerlo. Jesús lo que hacía era de parte de Dios, pero muchos no querían reconocerlo porque pedían su estatus dentro de la sociedad, dentro del reinado, dentro de lo que era el sacerdocio. Habían personas que tenían el pleno conocimiento de que Él era el Mesías, pero no querían reconocerlo, porque a veces estamos cómodos en una posición. No es fácil renunciar a un cargo en la política con un sueldo alto y que usted tenga que enfrentar una situación de alguien que está a adherirse, a unirse a aquel que está diciendo la verdad en contra del gobierno, que quizás lo van a quitar del medio. Entonces ellos no querían soltar. Pero eso nos pasa a nosotros muchas veces, que estamos cómodos con el pecado y nos están diciendo la verdad, pero no queremos aflojar. ¿Le ha pasado eso? No me responda ni me levante la mano, contesten su conciencia, porque yo me la contesto a mí mismo. Me pasa eso también, que uno se acomoda con el pecado. Uno se acomoda y se siente bien. Pero cuando uno está en el frío y bien arropado y te desarropan, ¿usted se siente cómodo? Dicen: levántate, tienes que irte. Uno se acomoda, el pecado parece algo así. Y siempre tenemos que vivir renovándonos en Dios y preparándonos en el camino. Miren, para terminar, he hecho una mezcla de lo que está pasando o de lo que pasaba en el pueblo de Israel, porque les decía, 3 fiestas. En esa época, Dios, en esas 3 cosechas que existían, de la cebada, del trigo y la última, habían varias. Decía el Señor: ningún varón se presentará delante de mí con la mano vacía, porque era tiempo de cosecha. Tenían que ir. Ahora había un tiempo de sequía, desde el tiempo del trigo que los recogían hasta otoño, que volvían a recoger las uvas y las frutas y unas cuantas cosas. En el mes 6, ellos hacían 40 días de arrepentimiento y se ayunaban
y se arreglaban la vida uno con otro. ¿Sabe por qué, mis amados? En el mes 6. Porque antes de entrar a la fiesta de la trompeta y antes de entrar el día después, en el día de ayuno, de expiación, donde el sacerdote entraba, ellos arreglaban su vida. ¿Yo te ofendí? Yo sé que no, pero es un ejemplo. Entonces, en esos días ellos arreglaban su vida porque tenían un encuentro con el Padre en una fiesta que Él le había señalado. Entonces el ayuno era afligiendo su alma, muriéndose a sí mismo, dándole a la oportunidad al Padre que haga algo en ellos. Y 7 días después entraban en gozo y en victoria, celebrando la fiesta de la cabaña, recordando cuando ellos salieron de Egipto. Que aunque ellos estuvieran cómodos en un palacio, si usted ve alguna comunidad judía en estos días, usted lo ve que están en una enramada con palmas arriba y le dejan algunas aperturas para mirar al cielo, mirar las estrellas. No se asombre, porque eso lo hacen ellos hasta el día de hoy. Porque eso fue Dios lo mandó a ellos. Entonces, mis amados hermanos, ellos se arrepentían porque era una conmemoración de que la segunda vez que Moisés subió allá al Sinaí a volver a repetirle la ley, ellos duraron 40 días. Eso era un día terrible para ellos. Y vivían arreglando. Ese era un tiempo de arrepentimiento, de regresar, de hacer como una auditoría. No lo hacemos muchas veces en los matrimonios. Hay gente que lo hacen. Hay gente que se siente y dice, vamos a ver cómo han ido las cosas entre nosotros. Y comienzan a arreglar qué yo he hecho mal, qué he hecho bien. Lo hacen en las empresas. En la vida personal de uno, muchas veces uno tiene que hacerse una auditoría. Ellos lo hacían. Pero vuelvo y les repito, mis amados, todo eso ellos lo hacían en sentido histórico, pero eso es profético. Y vuelvo y les repito, las primeras eran proféticas y se cumplieron, faltan las últimas. Así que en esta mañana, mis amados, yo me extendí bastante, pero yo espero que en vez de que ustedes me acusen, cada día escudriñemos las escrituras, porque a mí me interesa mucho. Porque a veces yo veo cosas en las escrituras y digo, Señor, ¿por qué es esto? ¿Qué significa esto? Porque a veces usted ve alguna profecía que están aquí y de repente la ve allí y después aquí ¿y cómo es que está organizado? ¿Cuándo es que va a suceder? Le decía a un amigo mío, dice, lo importante es, porque hay gente, oiga, que creen que Cristo va a venir ante la tribulación. Hay otros que creen que no. Y yo le digo, lo importante es tener fe. Estar en el camino del Señor, porque muchas cosas uno no le entiende directamente. Ahora, cuando yo le escribo a Orlando acerca de un tema que él conoce, él me entiende, pero pasan quizá 200 años y otro lo está leyendo y quizá no lo entiende. Pero él me entendió. Y eso hay cosas así en la Biblia. Ahora, nosotros analizando lo que era la forma de ellos hablar, y uno entiende un poquito. Y eso sucede en las Sagradas Escrituras. Pero lo importante es no movernos de nuestra fe. Estar en el camino. Aunque no, porque miren, mis amados, ¿qué tribulación más grande pasaron los apóstoles? Que Pablo dice, hemos llegado a ser espectáculo público de la nación. Nos hieren, nos echan a la boca. No lo dice así, pero eso era lo que hacían. Ese era el espectáculo. La gente se gozaba en ver cristianos, ver gente que creían en nuestro Señor. Echado a los leones, mis amados. Ese era el entretenimiento. Eso es difícil. ¿Y qué pasaría por la mente de ellos, mis amados? Estar fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida. Eso es lo importante. Si no entendemos una cosa y la otra, siga en fe, aunque usted no lo entienda. Porque hay grupo dividido dentro de nosotros, los cristianos. Es más, yo he escuchado, hay tantas denominaciones dentro del cristianismo. Son muchísimas, pero solamente hay un Dios, hay un mediador, hay un espíritu, hay un bautismo. Siga eso y olvídese de los demás. Así que Dios le guarde. Iglesia de Dios en Sánchez Libertad se prepara para abrir nuevamente sus puertas. Adoptaremos un nuevo protocolo de higiene y conducta. Proporcionaremos gel desinfectante a la entrada y a la salida de cada servicio. Desinfectaremos las áreas comunes entre un servicio y otro.
uso de mascarillas será necesario dentro del templo. Y estaremos listos para proveer una a quien la necesite. Guardaremos las medidas de distanciamiento. Evitaremos los saludos de abrazos y besos. Y juntos, en armonía, seguiremos creciendo. Iglesia de Dios Ensanche Libertad se prepara para un nuevo tiempo. Te esperamos.